Y lo que decíamos, se vive también momentos de tensión a estas horas en el Colegio Bernardino Caballero, ex Colegio Nacional de la capital. Esto a partir de la expulsión de 4 estudiantes del último año que, de acuerdo a las denuncias recogidas por las autoridades académicas, no solamente se encargaban de ser hostiles con sus compañeros, supuestamente pregonando el criterio de la disciplina estudiantil, sino que en el pasado también llegaron a estropear algunos artefactos y pertenencias de la institución. A las 4 de la tarde del lunes, un grupo de estudiantes inició la protesta por lo resuelto por las autoridades del colegio, a consecuencia de un hecho registrado el 24 de agosto, cuando en uno de los centros estudiantes obligaron a alumnos más jóvenes a cortarse el pelo al estilo militar, bajo el argumento de tratarse de una tradición del colegio. Como castigo, 4 estudiantes deben dejar la institución y ya fueron reubicados en otros colegios, y otros fueron sancionados con suspensiones. Los jóvenes aseguran ser inocentes y que ninguno de los afectados fue obligado. Yo hasta inclusive traté de llamarle y comunicarme con él porque la verdad que me está creando un problema. Yo ya soy último año ahora y quiero regresar este año, ¿verdad? Ahora me dice el ministerio que voy a tener que terminar en otro colegio, pero voy a tratar de por lo menos esperar un año más y volver a terminar acá en mi colegio, ¿verdad? No sé qué tan importante el compañero de segundo año, por eso tanto se desesperaron. Pero el compañero accedió a cortarse el cabello. Los directores les llevan, empiezan a gritar en el centro de estudiantes, empiezan a gritar, a insultar a todo el mundo. Le llevan al compañero de segundo año, le tienen más de 30 minutos, le tienen en su despacho antes que venga su hermano, arma un quilombo también acá en el colegio. Y el compañero de segundo año estaba a favor, o sea, no estaba, ni siquiera él se opuso a que se le corte el cabello. Él pidió, además él pidió otra vez, acá quiero tal número, acá quiero tal número. O sea, Él que fue pidió, con total consentimiento de sí, él. de él. Y después entra esos 30 minutos en el despacho del director, cambia su versión, según ellos. El ya no habló más, ya no vino más al colegio. Ese ya no vino más. Si bien los alumnos afectados aseguran que ningún estudiante fue sometido al corte contra su voluntad, las autoridades de la institución afirman lo contrario y que incluso se registraron golpes y otros vejámenes a quienes se oponían a la medida. Imagínense ustedes 6, 7 estudiantes de último año que vengan a pedirle voluntariamente a chicos menores de edad a que se vayan a peluquear. En primer lugar, entre comillas, voluntariamente, ¿verdad? Eso es bullying puro. Y en segundo lugar, también, ¿quiénes son ellos para poner orden, disciplina en el colegio? Se desubicaron un poco, pero eso no es lo más grave. Nosotros no estamos en contra del pelo, estamos en contra de la actitud de ellos, de la falta de respeto y de humillación de una persona, de un menor. Tampoco sería la primera inconducta en la cual incurrieron estos alumnos, quienes ya son mayores de edad y por tanto imputables. Ellos tienen antecedentes porque realmente nuestro reglamento interno, que hoy llamamos normas de convivencia, prevé una amonestación verbal, una amonestación escrita y también el traslado a otra institución. Ellos pasaron por toda esa instancia. ¿De qué tipo los antecedentes? Robo de cámara en el colegio, indisciplina, además no ingresan a clases, tienen altos aplazos porque no ingresan a clases. O sea, ellos prácticamente, como son mayores, ya también son responsables de sus actos y no están viniendo para realmente formarse, seguir la disciplina. Y hace tiempo, según los docentes, los padres y otros estudiantes también en la institución, hace tiempo que el mismo grupo viene incidentando y dificultando la buena convivencia en la institución. La madre de un afectado sostiene que ya desde principios de año estos 4 estudiantes comenzaron a causar temor en otros, con constantes amenazas. Además del corte de pelo, su hijo también recibió golpes y, según el testimonio de una maestra, incluso fue desnudado a modo de humillación. En consecuencia, se encuentra con tratamiento psicológico y teme salir de su casa por las amenazas recibidas luego de radicar denuncia contra sus agresores. Nos fuimos a hablar con la gente, con los encargados de gestión de esa época que estaban. Y ellos nos prometieron que sí, un tiempito estuvo tranquilo. Mi esposo, señora, se iba 1 hora antes enfrente al colegio para que no le tomen, porque jamás pensamos que iba a ocurrir dentro del colegio. El temor era que le agarren a la salida. Que le agarren a la salida, pero ellos le agarran a los chicos en el recreo, en un pasillo, el colegio es grande. Le agarraron en patota en el patio del colegio, le metieron a rastras en una de las piezas del centro de estudiantes.
le cortaron el pelo a la fuerza contra su voluntad. Y después cuando descubrieron, una profesora nos avisó, cuando descubrieron que estaba viniendo, porque dejan el famoso campana ahí afuera para que avise si viene algún profesor, cuando descubrieron que iba a venir, le amenaza con una tijera abierta y le dice, sos hombre muerto si decís que te voy a matar si decís vos por tu voluntad te estás cortando. Y dice la profesora, este chico, Brian Roa, entró una vez en mi clase, una vez, y el otro, Colo, le dice, no sé cómo se llama, 2 veces, dice, y tiene, ese Brian tiene 14 aplazos de 14 materias. Entonces, ¿de qué alumnos estamos hablando? Ellos no son alumnos, ellos se van para incidentar. No obstante, asegura que seguirá adelante con la denuncia penal por coacción y amenaza, pensando también en otros estudiantes quienes no tienen quien los defienda. Hay un chico, señora, que se hace pis cuando le ve a ellos. Imagínese lo que le habrán hecho, hasta qué punto le afectó. Ese es un tema psicológico muy grave lo que pasa. A los más chiquitos, a los de séptimo, les sacaban de la boca su merienda. Algunos no quieren salir, hay chicos que se quedan escondidos en una esquinita para no ser víctima de ellos. Yo soy una mamá guerrera, pero hay tantos chicos vulnerables que no tienen esa suerte y viven así. Yo no puedo dormir pensando en ese chico que se orina al verlos. ¿Quién le contiene a él? ¿Quién le da un abrazo? ¿Quién lucha por sus derechos? El ministro de Educación, si bien en principio había resuelto la reincorporación de estos alumnos a la institución, revisó su posición tras tomar mayor conocimiento de los hechos. Afirmó que la postura de cambiarlos de colegio es irreversible y que el ministerio no apañará la comisión de delitos en las instituciones educativas. Que no se confundan los chicos, una cosa es dialogar, una cosa es construir una agenda propia, una cosa es pelear porque tener mejores escuelas, mejor educación y otra cosa es tomar un colegio para defender un hecho ilegal, una coacción a otros compañeros menores. Esto es el bullying llegado al extremo que no se puede tolerar. Si bien la toma continúa, la denuncia de los hechos ya se encuentra a cargo de la Fiscalía, que puede actuar debido a que los denunciados cuentan con 19, 20 y 21 años de edad.